Antes que nada, quiero darle las gracias a un ex compañero de trabajo y amigo que está aquí con nosotros hoy, Ivan Rebo. No quiero ponerlo en una situación incómoda, pero yo he tenido en el corazón esto ya de hace un tiempecito que estoy hablando. Hablé un día con él, hablé mucho, de que Dios lo está llamando a él. I don't want to make you feel uncomfortable, but I have this in my heart that God is calling him for a while. Déjame darle gracias a Dios por algo. I just want to thank the Lord for something. Le doy gracias a Dios por los nietos que tengo. I give thanks to the Lord for my grandchildren. Porque esos nietos me dan a mí información para yo poder predicar. Because my grandchildren give me information for me to preach. Hay veces que hacen cosas que tengo que traerla aquí. Sometimes I do things that I have to share with you all. Por ejemplo, en el día de hoy, For example, today, el sermón se llama La santidad de Dios en nosotros. today's message is called The Holiness of God in Us. Y el nieto más pequeño, que siempre hablo de él, And my youngest grandkid, I'm always talking about him. ¿sabe quién es Jesús con 6 años? He knows Jesus the Lord, and he's only 6 years old. Si usted le pregunta cualquier cosa de Jesús, de quién es Jesús y quién es Dios, él sabe quién es quién. If you ask him anything about Jesus, he will know who is who. Pero voy a mencionar 2 otros hoy, en el día de hoy. But I'm going to share with you two points about what he mentioned. Porque la santidad de nosotros tiene que ver con nosotros hacer la voluntad de Dios. Because our holiness has to do with us doing the will of God. Y hay veces que no lo hacemos. And there's some times that we don't do the will of God. Parte de eso es hablar mentira. Some of it is lie. Parte de eso es esconder algo que por no hablarlo se convierte en mentira. Sometimes hide things that because we don't speak about it turns into lies. O hacer algo que a nosotros se nos ha dicho que no haga y lo hacemos como quiera. And doing things that we know are incorrect and we still do it anyway. Entonces, cuando estamos haciendo estas cosas, So when we're doing these things, nos estamos alejando de la santidad de Dios. we're going away from God's holiness. Por ejemplo, For example, yo tengo 2 nietos I had 2 grandkids a quien el papá muchas veces le decía que no podían comer pizza to whom their dad always tell them they cannot eat pizza porque estaban un poquito gordos. because they're a little overweight. Había uno It's one of them. que si usted le brindaba pizza, If you ask them to give us some pizza, le decía yo no puedo comerla porque mi papá no quiere. I cannot eat it because my dad doesn't want me to eat it. El otro se la comía y no le importaba. And the other one will eat it and he wouldn't care. O sea que en una misma casa, 2 niños actúan totalmente diferentes. Both of them had the same instruction for dad, but they each one act differently. Uno era obediente One was obedient y el otro desobediente. and the other one disobedient. Uno era obediente One was obedient y al otro no le importaba. and the one wouldn't care. Así es que cuando hablamos de la santidad de Dios en nosotros, So when we talk about holiness in us, nosotros tenemos que tener esto en cuenta. so we have to be alert about that. Que tenemos que ser obedientes So we have to be obedient y hacer la voluntad de Dios. and do the will of God. Fíjense que cuando nosotros venimos a Cristo somos santificados. So when we come to Jesus Christ, we get sanctified. Pero la santificación del cristiano es progresiva. But the sanctity is a progression, it's a daily work. La santificación del cristiano comienza en su conversión The holiness starts at conversion y sigue a través de los años. and continues through the years. No somos totalmente santificados We're not wholly sanctified hasta que lleguemos delante de Cristo. until we become before the Lord. Cuando nos mantenemos en el camino de Cristo, When we keep ourselves in Jesus' ways, a través de los años, through the years, somos más y más santificados. we're more holy and we're holier and holier. Pero la santidad de Dios es permanente. But holiness, God's holiness is permanent.
La santidad de Dios no cambia. God's holiness doesn't change. La santidad de Dios siempre está ahí God's holiness is always there para darnos a nosotros un ejemplo a seguir. to give us an example for us to follow. En el día de hoy estamos llamados a ser semejante a Él. Today we're called to be in His image. Recuérdense que hemos sido hechos en su imagen We have been made on His image. y tenemos que hacer las cosas semejante a como Él las haría. And we have to follow God's example as He will do. El primer punto del día de hoy The first point for today that we're going to discuss, dice la esperanza de la gracia de Cristo. the faith of the grace of God. El primer punto, vamos a leer el libro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. I'm going to read 1 Peter chapter 1, verses 13 through 20. Vamos a leer el versículo 13. Verse 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y poned vuestra esperanza plenamente en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Therefore, prepare your minds for action. Be self-controlled. Set your hope fully on the grace to be given when Jesus Christ is revealed. Fíjense que los versículos 13 al 16 Look at verses 13 through 16. nos enseñan a nosotros cómo comportarnos como creyentes. Will teach us how to behave as Christians. Pero lo primero que tenemos que hacer es tener entendimiento y agradecimiento de Dios. The first thing we need to do is have understanding and gratefulness of God. Pedro le dijo a los discípulos en aquel tiempo Peter said to the disciples at that time, que se agarraran del entendimiento de Dios, hold on to God's understanding, el entendimiento que Dios le había dado. the understanding how God has given them. Y a través de las enseñanzas que ellos recibieron, And through the teachings that they received, así como nosotros recibimos en el día de hoy, just like we receive the teachings today, y el entendimiento que ellos tenían del Evangelio and the understanding they have about the gospel, y de su cambio que Cristo había hecho en ellos, and the change that God has done within them, ellos tenían que tener un comportamiento diferente, they had to have a Christian behavior, un comportamiento adecuado a su fe. a behavior according to their faith. Debían de ser sobrios. They should be sober. Esto significa que tenían que tener un comportamiento moderado. That means that they have a moderate behavior. Debía haber un comportamiento totalmente diferente a los del mundo. There should be a behavior totally different from the world. El que me ve a mí hoy y el que me conoció antes, The people that saw me yesterday and they see me today, sabe que Dios ha hecho una transformación en mí. they know that God is doing a transformation in me. Así es que todos nosotros somos transformados a través de Cristo. So we all are transformed through Jesus Christ. Y nuestras vidas deben reflejar ese cambio. And our lives should reflect that change. Nuestra vida debe de reflejar una semejanza a Cristo. Our life should be similar to God's life. Esto quiere decir que tenemos que ser totalmente cambiados This means that we should be totally changed para ser un ejemplo para aquellos que todavía están en el proceso to be an example for those that are still in process to be changed. y para aquellos que se han desviado de Cristo. And for those that have taken the wrong way away from God. Nosotros somos bendecidos We're blessed porque hemos sido escogidos por because Dios. we have been chosen. O sea que esta es una bendición que no se regala, no se da. This is a blessing. It's not for free. We get it from Jesus. Dios nos escogió para que siguiéramos el camino de Cristo God chose it for us to follow Jesus' way. y hiciéramos el trabajo de Cristo aquí en la tierra. And we do the work of Jesus here on earth. Este trabajo se nos ha encomendado a nosotros We're having a commission to do this work. cuando Cristo se fue a sentarse a la diestra del Dios Padre. When Jesus went to heaven to sit at the right hand side of God. El versículo 14 dice lo siguiente: Verse 14 says as follows. como hijos obedientes, no os conforméis a las concupiscencias anteriores como en vuestra ignorancia. As obedient child, not conforming yourself to the former fact lost as in your ignorance. Pedro le estaba hablando a los judíos que habían sido parte de la dispersión. Peter was talking to the Jews who were part of the dispersion at that time.
pero que se habían convertido a Cristo. but they had converted to Jesus. Nuestra obediencia es sumamente importante Our obedience is extremely important porque se trata de una vida con Cristo. because it's about life with Jesus. Nosotros hemos sido encomendados We are given the commission con ciertos mandamientos with certain commandments que debemos de seguir. that we need to follow. Por ejemplo, For example, Mateo 28:19 dice así: like Matthew 28 said as follows. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. So go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Dice, por tanto, id. Go therefore. No dice si ustedes quieren ir. It doesn't say if you would like to go, you Es, want to go. es un mandato de que tenemos que hacer esto. It's God's mandate that we need to do that. Dice, y haced discípulos a todas las naciones. And make disciples of all nations. Ese es el trabajo que se nos ha encomendado a nosotros. That's the work that we have been commanded to do. Como parte de hombres y mujeres santificados, As being sanctified women, men and women of tenemos God, que ser obedientes a este mandato. we have to be obedient to this God's mandate. No conforme, dice el versículo anterior, el versículo 14 anterior, dice, no os conforméis a las concupiscencias anteriores. Esta palabrita se me hace difícil de hablar a veces. Verse 14. Yes, back one. Matthew. Dice, no os conforméis a las concupiscencias anteriores. Do not be conformed to the evil desires that you have when you live in ignorance. ¿Ustedes están entendiendo lo que dice esto? Did you understand what that really means? No den un paso atrás. Don't go backwards. No den un paso donde ustedes van a comprometer su santidad y salvación. Do not go back when you're going to compromise your salvation and you're obedient to God. La palabra concupiscencia The not to conform to evil desires mean dice deseo de bienes materiales o terrenos o especial deseo sexual exacerbado o desordenado. wishing your evil desires, sexual desires, in disorderly to God's commands. Esto quiere decir This means que Pedro le estaba diciendo a aquella gente, no adulterio, that Peter is telling them not to commit adultery, no ningún pecado inmoral sexual, o sea, de inmoralidad sexual. no immoral sexual desires. Pero también esto quiere decir It also means que tenemos que hacer las cosas correctas. that we have to do things correct. El hombre se le pide que trabaje, The man is asked to work, no que le robe al vecino para mantenerse. not to steal his neighbor to have a living. Al hombre se le pide que trabaje para mantener su familia, Man needs to work to support his family, no que coja las cosas ajenas. not to take away others' belongings. Porque todo esto quita de nuestra santidad con Dios. So that's against the sanctity of God. Cuando nosotros nos entregamos totalmente a Cristo, When we give our life totally to God, no necesitamos nada más. we don't need anything else. Ahora con el Espíritu Santo en nosotros, Now with the Holy Spirit working in us, Él nos advierte cuando vamos a hacer algo malo He warned us when we're going to do evil desires. y no permite que cometamos errores And He doesn't allow us to do errors si somos obedientes. if we are obedient. Así es que tenemos que poner atención a lo que el Espíritu Santo nos indica. So we have to pay attention to Holy Spirit warning us. Cuando Cristo se iba de esta tierra, When Jesus was leaving earth, dijo que iba a dejar el Consolador con nosotros. He said He wanted to leave a comforter with us. Ese Consolador es el Espíritu Santo. And this is the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo nos guía a nosotros a hacer las cosas correctas. And the Holy Spirit guides us to do the correct things. Él nos indica cuándo debemos de hacer algo o cuándo no. He indicates us when we have to do things and when not to do things. El segundo punto del día de hoy The second point today is, dice, sé santo como Dios es santo. be holy like I am holy.
el primer versículo, el primero de Pedro, versículo 15, 1 Peter verse 15. dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. So be holy because I am holy. O sea, no se nos está pidiendo que si queremos ser santos. He's not asking us if we want to be holy. Él nos está diciendo que tenemos que ser santos como Él es santo. He's given us a mandate to be holy as He is holy. O sea que nosotros tenemos que ser obedientes a eso también. So we have to be obedient to God to that too. Hay varios versículos en la Biblia que habla de la santidad de Dios. There's various verses that talks about God's sanctity. Déjame leerle 3 de ellos. Let me read 3 of them. Salmos 99:9. Dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Exalt the Lord our God and worship at His holy hill, for the Lord our God is holy. Oigan bien, Listen to this. exaltad a Jehová nuestro Dios Exalt the Lord our God y postraos ante su santo monte. and worship at His holy hill. O sea, Dios es santo siempre. God is holy always. El segundo versículo dice lo siguiente. The second verse says as follows. Ezequiel 39:7. Dice, Ezekiel 39:7. dice, y haré So I will make y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. So I will make my name, my holy name known into the midst of my people Israel, and I will not let them profane my holy name anymore. Then the nations shall know that I am the Lord, the Holy One in Israel. Oigan bien lo que dice aquí. Listen carefully what he says here. Haré notorio mi santo nombre. And I will exalt my name. O sea, Dios, desde el cielo, donde Él está, So God, aquí en la tierra, hace ver su santo nombre. so the Lord from His throne exalt His name holy here on earth. Nos hace ver a nosotros quién Él es. He shows who He really is. Fíjense que hay muchos atributos de Dios. There's a lot of attributes for God. Algunos de los atributos de Dios es que el Creador Some of the attributes for God are the Creator, es santo, holy, omnipotente, omnipotent, soberano, sovereign, omnisciente omniscient, y muchos más. and many, many more. Y también Dios es amor. And God is also love. Todos estos son atributos de Dios. All of these attributes of God. Y hay muchos más. And there's much, much more. Y como somos semejantes a Él, And we are supposed to call similar to Him. nosotros hemos heredado algunos de esos atributos. We should inherit some of those attributes. Por ejemplo, For example, Dios es amor. God is love. Tenemos que dejar ver al mundo que nosotros también podemos amar de esa forma. So we should show the world that we could love as God loves the world. Nosotros no tenemos el poder de Dios, We don't have the power of God, pero tenemos algunos poderes de Dios. but we have a few powers from God. Por ejemplo, For example, hay gente que tiene el don de sanación. so for instance, there's people that have the healing power, Otros tienen el don de liberar. or they have the liberation, setting people Esta free, gente puede liberar demonios de las personas. so they could cast out demons from people. O sea que hay ciertos atributos de Dios que nosotros tenemos dentro de nosotros si lo usamos. So we have inherited some of the attributes from God. Son dones y regalos de Dios. They're gift and talent from God. El versículo de Ezequiel 39:7 es muy importante porque dice aquí, dice, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He said, and the nation will know that I'm the Holy of Israel. O sea, Dios le deja saber al mundo en aquel tiempo que Él era
no solo el Santo de Israel, sino el protector de Israel. So God is letting the people know that He's not only the Holy One of Israel, but He's the protecting Israel. Y hoy en día And today, nosotros tenemos esa misma protección. we have the same protection that Israel people have. Porque nosotros somos herederos de esa salvación. Because we're heirs of the salvation. Amen. Primera de Pedro 1:15 dice lo siguiente. 1 Peter 1:15 said as follows. Sino que como aquel que llamó os santo, sed también vosotros santo en toda vuestra conducta. But as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Aquel que os llamó es santo. The one who called is holy. Aquel que nos llamó a nosotros es santo. The one who called us is holy. Y a través de esa santidad, And through that sanctity, nosotros hemos sido llamados a demostrar esa santidad. we're called to be holy as well and show it to the world. Nosotros hemos sido llamados a través de Cristo We are a ser called santos. through Jesus to be holy. Vamos a ser obedientes. Let's be obedient. Vamos a hacer los mandamientos que se nos han dado. Let's follow the commandment that we have been given. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Let's do God's will. Y vamos a seguir caminando con Cristo para que Él y solo Él sea quien tenga el poder sobre nosotros. Let's continue walking with Jesus, and only Him has the power over us. Voy a brincar el versículo 16 y voy para el 17 en el tercer punto. El tercer punto del día de hoy dice, Dios nos rescató de la perdición. Because it is written, be holy for I am. 17. Vamos al tercer punto. Dios nos rescató de la perdición. God has rescued you from being lost. Amen. 17. 17. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. And if you call on the Father, who without partiality judge according to each one's work, conduct yourself throughout the time of your stay here in fear. Oiga bien, cuando llamamos al Padre, So listen to when we call on Father. tenemos que ser personas que estamos caminando con Él. We have to be people that we're walking with Him. Porque Él nos juzgará el día que estemos delante de Él. He will judge us the day that we are before Him. Tenemos que ser personas que nos conducimos con el temor de Dios. We have to be people that conduct ourselves with the fear of God Todo el tiempo. all the time. Porque la peregrinación de nosotros con Cristo The walk with the Lord every day. es un camino que no se acaba hasta que lleguemos donde Él. It's a journey that won't end until we are before the Lord. Entonces tenemos que ser personas que hacemos la voluntad de Dios. So we have to be Christian that do the will of God. Nosotros tenemos un juez We had a judge que solo mira nuestras acciones, that He only sees our actions, que solo mira cómo nos comportamos, that He sees our conduct, que solo mira cómo nosotros caminamos con Él. that He sees how we walk with Him. Y el día que lleguemos delante de Él, And the day that we're before Him, seremos juzgados por eso. we will be judged for our actions. ¿Quiere usted ser juzgado por desobediencia o por obediencia? Would you like to be judged for obedience or for being disobedient? ¿Quiere usted ser juzgado por hacer la voluntad de Dios o por desobedecer la voluntad de Dios? Would you like to be judged for doing the will of God or for not doing the will of God? O sea que nuestra conducta debe reflejar el amor de Cristo. So our conduct should show as a reflection of God's love. Fíjense, nosotros aquí en la iglesia nos tratamos como si fuéramos familia. You see, here in church, we fellowship like families. Tenemos que hacer igual con las personas de afuera. So we have to do the same with the people from the world. Una de las outside. cosas más importantes de nuestro camino es la humildad. One of the most important things in our journey is humility. Tenemos que ser humildes. We have to be humble. Tenemos que ser amables. We have to be Loving. friendly, Y kind. tenemos que ser personas que estamos ahí para el necesitado. We have to always try to help the needy.
Tenemos que conocer que le faltamos a otros y venir delante de ellos y pedir perdón. When we wrong others, we have to come to them and ask them for forgiveness. La única forma verdaderamente de demostrar nuestro amor en Cristo es ser humilde, The only way that we can show our really love in Christ is being humble y ser también personas que reconocen sus errores. and be a person that we recognize our wrongdoing. Cuando reconocemos nuestros errores, When we recognize that we sin our wrongdoing, tenemos que pedir perdón we have to ask for forgiveness, y Dios nos perdonará. and God will forgive us. Nosotros somos como perlas de oro para Dios. We're like gold pearls to God. Nosotros somos personas que tienen valor delante de Dios We have value and worth before the Lord, y tenemos que darle gracias por eso. and we should thank God for that. Si es que el versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. And verse 18 says, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers. Nosotros los que nos hemos criado fuera de la fe de Cristo, We, the people that were raised without the faith in God, que nuestros padres no eran verdaderamente cristianos, that our parents were not really Christians, hemos sido rescatados por Dios. we have been rescued by God. Hemos sido rescatados del pecado. We have been rescued from the sin. Hemos sido traídos al camino de Dios. We have been chosen and bring to God's way. Y nos han dado el poder de ser hijos de Cristo. And God had chosen us to be His children. Aparte de eso, Besides that, ahora somos parte del reino de Dios. we are also part of the kingdom of God. Amén. Amen. Vamos a cerrar con esto. Let's close with this. Los versículos 19 al 20 dice lo siguiente. Peter 19 to 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. But with the precious blood of Jesus, as of a lamb without blemish and without spot, He indeed was foreordained before the foundation of the world, but we was manifest in these last times for you. Cristo Jesus es Dios is God, encarnado cuando estaba en la tierra. incarnated when He was on earth. A través de su preciosa sangre, Through His precious blood, un cordero sin mancha y sin contaminación, a lamb without blemish and spot, nosotros hemos podido recibir la salvación que tenemos hoy. we have been able to receive salvation, the salvation we have today. Hemos podido recibir la esperanza de una vida eterna. We have been able to receive the eternal hope for eternal life. A través de la sangre de Cristo hemos sido limpiados de nuestros pecados. Through Jesus' blood, we have been cleansed from our sins. A través de la sangre de Cristo hemos sido renovados. Through Jesus' blood, we have been renovated. A través de la sangre de Cristo hemos sido purificados. Through Jesus' blood, we have been purified. Cristo, que es una persona sin manchas y sin contaminación, murió por nosotros. And Jesus was the Lamb without blemish and spot, and He died for us. Y tomó en sí todos los pecados de nosotros en la cruz. And He took all our sins on the cross. Y esto nos da a demostrar a nosotros que tenemos una esperanza de la vida eterna por Él. And His work gives us that eternal life forever because of Him. Y nuestra salvación ha sido manifestada desde antes de nosotros venir a Cristo. And our salvation had been manifested even before we're here on earth. Antes de nosotros venir a Cristo, ya Dios sabía que nos iba a salvar. Before we even come to Jesus, He knew that we're going to be saved. O sea que fuimos escogidos. So we're being chosen. No nosotros nos escogimos, fuimos escogidos por Dios. We didn't choose ourselves, we were chosen by God. Dios nos seleccionó y nos apartó de la vida carnal God chose us and set us apart from the evil life, para que viviéramos una vida con Él. so we could have a life with Him. Así es que demos gracias a Dios por su misericordia So let's thank God for His mercy y por su amor por nosotros. and for His love for all of us. Seamos obedientes, Let's be obedient, amorosos
loving, leal a un Dios que es santo loyal to a holy God, y que nos ha llamado a nosotros también a ser santos. and He has called us to also be holy. No olvidemos Please don't forget, que antes de nosotros amar, before we love, Dios nos amaba a nosotros. God already loved us before. Amén. Amen.